Capítulo 1. El pergamino que nadie debía leer. El fuego no comenzó en una chimenea. Tampoco en una vela encendida por descuido. El fuego empezó en el altar. Y no quemó madera ni tela. Quemó fe. El padre Alonso había escuchado rumores durante años. Un pergamino escondido bajo la iglesia más antigua del valle. Sellado con una cruz sin brazos y una inscripción ilegible para cualquier hombre sin alma limpia. Decían que quien lo leía con el corazón puro recibía revelación. Pero quien lo tocaba con dudas. Ardía por dentro. Una noche, movido más por orgullo que por devoción, Alonso bajó solo a la cripta prohibida, con una linterna temblorosa y el rosario entre los dientes. Encontró la caja sellada con hierro negro. Al tocarla, un susurro frío le recorrió la columna. ¿Vienes a buscar? ¿O a probar? La tapa se abrió sin esfuerzo. Y allí estaba. El pergamino. Antiguo. Intacto. Hecho de una piel que no parecía animal ni humana. Temblando. Lo desenrolló. No rezó antes. No pidió permiso. Y cuando sus dedos impuros rozaron las letras, el fuego nació. No era fuego común. Era invisible. Pero todos en el pueblo lo vieron. Las cruces se voltearon. Los cálices se llenaron de sangre. Y el aire olía a pecado confesado demasiado tarde. El padre Alonso gritó. Pero no de dolor. Gritó un nombre que nadie entendió. Un nombre que no estaba en la Biblia. Y luego, cayó de rodillas. No muerto. No vivo. Solo, olvidado. Desde aquel día, el altar tiene marcas negras. Y nadie puede limpiarlas. Y en el aire, cada noche a la misma hora, una frase flota sin boca que la pronuncie. La revelación no se toca, si no se teme primero. Capítulo 2. La mujer que creyó tener fe y perdió su voz al intentarlo. Se llamaba Clara. Rezaba cada día a la misma hora. Ayunaba en silencio. Y jamás se atrevió a mirar a un hombre con deseo. Para todos. Era la más pura del pueblo. Pero cuando se enteró de lo que le sucedió al padre Alonso, algo dentro de ella ardió. No fue compasión. Fue hambre. Hambre de saber si su fe era verdadera o solo apariencia. Una madrugada. Mientras el pueblo dormía y la luna se escondía detrás de nubes negras como promesas rotas, Clara entró en la iglesia. No necesitó llave. La puerta se abrió sola. Como si el pecado también supiera a quién dejar entrar. Descendió a la cripta. El aire era espeso. El suelo, húmedo como si el infierno estuviera llorando desde abajo. Y allí, sobre el pedestal, seguía el pergamino, desenrollado, esperando. Señor, si soy tuya, déjame ver, susurró con voz firme. Y lo tocó. No hubo fuego. No hubo grito. Solo un silencio brutal. El tipo de silencio que corta. El tipo de silencio que pesa más que un castigo. Clara abrió la boca para rezar. Nada salió. Ni una sílaba. Ni un gemido. Intentó gritar, llorar, implorar. Pero su voz se había ido. Subió como pudo. Corrió por las calles, llamando sin sonido. Y cuando llegó a su casa, se miró al espejo. En su garganta, justo sobre la piel, aparecieron letras que nadie reconocía. No estaban tatuadas. Estaban quemadas desde dentro. El médico dijo que no era enfermedad. El cura no quiso mirarla. Solo un niño del pueblo, ciego desde nacimiento. Se acercó a ella, tocó su cuello y murmuró. Tocaste lo que se debe recibir, no demostrar. Desde entonces, Clara no volvió a hablar. Pero cada vez que se arrodilla frente al altar, una frase sin voz retumba en la iglesia vacía. La fe que se presume, arde sin llama. Capítulo 3. El hombre que oyó su propio juicio al abrir el pergamino. No creía en maldiciones. No creía en milagros. Y mucho menos, en revelaciones. Se llamaba Julián. Y había sido monaguillo en su infancia. Pero dejó la iglesia tras un pecado que nunca confesó. Ahora vivía como carpintero, con manos fuertes y corazón endurecido. Pero cuando vio a Clara perder la voz, algo se quebró en él. Si ese pergamino habla, yo quiero escuchar lo que dice. Entró a la cripta con una linterna colgada del cuello. No se arrodilló. No rezó. Solo miró el pergamino como quien abre un ataúd sin miedo al muerto. Lo desdobló con las dos manos. Y leyó. Pero no leyó palabras. Escuchó. Una voz surgió desde el interior del pergamino. No de la tinta. No del papel. De él mismo. Era su propia voz. Pero deformada. Temblorosa. Llena de rabia. ¿Creíste que habías escapado? Que el silencio de Dios era perdón. Julián tembló. Intentó soltar el pergamino. Pero sus manos estaban fijas. Como clavadas a la revelación. Tú negaste una vida. Tú la hiciste callar. Tú ocultaste lo que no querías aceptar. El rostro de Julián se desfiguró. Lloró. Y el llanto no caía al suelo. Caía al papel. Y al tocarlo,
El pergamino ardía, pero no se consumía. Cuando finalmente logró soltarlo, cayó de rodillas, jadeando. Y en el silencio, todos en el pueblo escucharon lo mismo. Aunque nadie lo admitió, una campana sonó dentro de su pecho, y con ella, el eco de una sentencia. No era la revelación lo que quemaba, era tu memoria negada. Desde ese día, Julián no volvió a hablar de Dios. Pero cada vez que alguien pregunta por qué ya no toca madera con clavos, él solo responde: porque las cruces no se construyen, se heredan. Capítulo 4. El niño que no sabía leer, pero recitó lo prohibido. Tenía solo 8 años. Se llamaba Simón. Era hijo de una viuda que limpiaba los bancos de la iglesia cada madrugada. Nunca aprendió a leer. Nunca fue a la escuela. Pero jugaba entre los pasillos del templo como si conociera cada grieta, cada sombra, como si la iglesia lo esperara desde antes de nacer. Una mañana, mientras su madre fregaba en silencio, Simón bajó solo a la cripta. Nadie lo vio. Nadie lo detuvo. El pergamino seguía ahí, como dormido. Y él, sin saber por qué, se sentó frente a él. No lo tocó. No lo abrió. Solo lo miró. Y entonces, comenzó a hablar. Las palabras salían como un río antiguo. Lenguas que nadie le enseñó. Versos que no existían en ningún libro. Y frases que hacían temblar el aire. El juicio no empieza con la espada. Empieza cuando el inocente recuerda el castigo que otros olvidaron. Su madre lo escuchó desde arriba. Corrió, y al ver a su hijo recitando lo imposible, cayó de rodillas. Simón no paraba. Sus ojos estaban en blanco. Y el pergamino resplandecía como si respirara. El padre Esteban, alertado por los gritos, descendió también. Pero al entrar, algo invisible lo empujó hacia atrás. Y una voz, que no venía del niño, ni del cura, ni de nadie, llenó la cripta como un trueno contenido. El que no sabe leer, ve lo que otros ocultan. Y lo dice sin miedo, porque aún no conoce el precio de ser profeta. Cuando Simón despertó, no recordaba nada, pero tenía algo nuevo en la palma de la mano. Un símbolo, una cruz sin brazos, la misma que sellaba el pergamino. Y desde entonces, cada vez que duerme, pero no como un niño. Habla como si recordara las palabras que los hombres dejaron de escribir, cuando les tembló la fe. Capítulo 5. La monja que intentó esconder la revelación, y fue escrita por ella. Se llamaba Sor Magdalena. Había hecho voto de silencio desde los 18. Sus manos tejían rosarios para los moribundos. Sus labios no conocían el ruido del mundo. Pero sus ojos lo veían todo. Fue enviada desde el convento de San Ezequiel cuando comenzaron los rumores. Un niño que hablaba lenguas perdidas. Un pergamino que ardía sin fuego, y un altar que susurraba a los impuros. Le encomendaron una misión silenciosa: ocultar lo que arde, cerrar lo que no debía abrirse jamás. Sor Magdalena descendió a la cripta con una caja sellada con 7 clavos bendecidos. Iba a encerrar el pergamino. Iba a sellarlo con oraciones. Iba a borrar su existencia del mundo. Pero cuando extendió la mano, el pergamino no la esperó. Saltó hacia ella. No físicamente. Saltó como revelación. Como memoria viva. En el instante en que sus dedos tocaron el borde del texto, las letras del pergamino comenzaron a moverse. Como gusanos buscando tierra. Como lenguas buscando carne. Y en cuestión de segundos, las letras se trasladaron a su piel. Cayó de rodillas. Se arrancó el hábito. Y las monjas que llegaron alertadas por sus gemidos ahogados, vieron lo imposible. El cuerpo de Magdalena se había convertido en escritura viva. Desde el cuello hasta los tobillos. Versículos jamás pronunciados cubrían su piel como si Dios mismo la hubiera convertido en su nuevo pergamino. Intentaron limpiarla, bañarla en agua bendita, cubrirla con telas santas. Pero nada detuvo el resplandor, porque ya no era monja. Era mensaje. Desde entonces, Sor Magdalena no camina, no habla, no duerme, solo tiembla. Y cada noche, su espalda se arquea, como si alguien invisible la estuviera escribiendo de nuevo. Y al amanecer, una nueva línea aparece grabada en su costado. Ocultar la revelación es convertirse en ella. Capítulo 6. El espejo del confesionario que mostró lo que ningún alma quería recordar. Durante años, el confesionario de la parroquia San Jerónimo fue solo un rincón polvoriento. Olvidado por los fieles y temido por los curiosos. Nadie quería arrodillarse allí. No por vergüenza, sino por un espejo. Pequeño, roto, colocado justo detrás del reclinatorio. Y con una advertencia escrita en latín antiguo: no mires lo que aún no estás dispuesto a admitir. Una noche de tormenta. Un joven llamado Tomás entró empapado, con el alma rota y los ojos rojos de tanto cargar pecados. Quiero confesarme, dijo.
con la voz quebrada, pero no con palabras. El padre Esteban, ya viejo y marcado por visiones, lo guió sin hablar hasta el confesionario olvidado. Reza en silencio y mira al espejo. Si Dios cree que aún puedes ser tocado, te hablará. Tomás obedeció. Clavó los ojos en el cristal astillado, y al principio solo vio su rostro, cansado, sucio, inocente. Pero el reflejo cambió. Su cara comenzó a transformarse. No en demonio, no en santo, sino en todas las versiones de sí mismo que había negado. El niño que lloró en silencio tras pecar. El adolescente que rompió promesas bajo un crucifijo. El adulto que cerró la Biblia cuando más la necesitaba. Intentó apartar la mirada. No pudo. Y luego, vio algo más. El pergamino. Pero no en la cripta. En su espalda. Como si desde siempre lo hubiera llevado dentro. ¿Por qué yo? Gritó. Sin sonido. Y la respuesta llegó. No desde el espejo, sino desde el mismo confesionario. En una voz que no era humana. Porque tú creíste que esconderlo era superarlo. Y el alma nunca olvida lo que fingió no ver. El padre Esteban abrió la puerta del confesionario al sentir olor a ceniza. Y encontró a Tomás arrodillado. En paz. Pero con los ojos sellados por una cruz de sangre. No estaba muerto. No estaba ciego. Solo, purgado. Desde ese día, el espejo fue cubierto con tela negra. Y sobre él, colgaron una placa con una nueva advertencia. La confesión más peligrosa es la que no se dice, y aún así es escrita. Capítulo 7. La anciana que tocó la Biblia con rabia, y fue leída por ella. La llamaban Doña Elvira. Y durante más de 50 años fue la primera en llegar a misa, y la última en salir. Sus rezos eran fuertes. Sus críticas más fuertes aún. Nadie osaba contradecirla. Y si lo hacían, ella simplemente alzaba la Biblia al aire y gritaba. Aquí está la verdad. No en visiones ni en voces. Solo lo escrito es santo. Pero en el fondo, Elvira ya no creía. Rezaba de memoria. No por fe, sino por costumbre. Cuando comenzaron los rumores sobre el niño que recitaba sin leer, la monja escrita, y el espejo del confesionario, Doña Elvira estalló de ira. Blasfemias disfrazadas de prodigios. El verdadero fuego de Dios no se derrama sobre los impuros. Y una tarde, con furia acumulada, entró sola a la iglesia. Se dirigió al altar. Y golpeó la Biblia contra la mesa sagrada. Si eres viva, háblame, gritó. Si eres fuego, quémame. Y la Biblia, la escuchó. No se abrió por el principio, ni por los salmos. Se abrió por una página sin numeración, que Elvira no recordaba haber leído jamás. Las letras comenzaron a moverse. Y no hacia sus ojos, sino hacia su piel. Cayó al suelo. La lengua se le torció. Los dedos comenzaron a escribir solos en el mármol del altar. Versículos que no existían. Advertencias que quemaban los ojos de quien las leía. La iglesia entera olía a páginas antiguas ardiendo sin llama. Y Elvira empezó a hablar en voz alta. Pero no con su voz. Con la voz de la escritura. No todo lo escrito fue inspirado. Y no todo lo callado fue olvidado. El que golpea con rabia es leído por la verdad que no pidió permiso. Desde ese día, la Biblia de Elvira no se abre más. Su cubierta cambió de color. De cuero marrón a ceniza seca. Y sobre la tapa, marcada como a fuego, una sola frase. Ella no me creyó. Y por eso, ahora me pronuncia. Capítulo 8. El templo donde las velas ardían solo al tocar pecado. Durante siglos, el templo de Santa Marta había sido un refugio de luz. Los peregrinos llegaban de lejos para encender velas por sus muertos, sus enfermos, sus culpas. Siempre había luz. Siempre había calor. Hasta que una mañana, las velas dejaron de arder. Los fieles intentaban encenderlas una y otra vez. Fósforos, mecheros, incluso fuego traído del altar principal. Nada funcionaba. El sacerdote pensó en una maldición. Pero una anciana lo corrigió con voz temblorosa. No es un castigo. Es un filtro. ¿Filtro? Las velas solo volverán a arder cuando toquen carne impura. Al principio nadie lo creyó. Hasta que un joven, conocido por su vida desordenada, entró solo al templo, sin intención de rezar, solo por curiosidad. Tomó una vela, y al contacto con sus dedos, la mecha encendió con un fuego azul. Todos lo vieron. Nadie se atrevió a hablar, pero el joven, asustado, la soltó al instante, y el fuego desapareció. La noticia se regó como peste. Uno por uno, los habitantes comenzaron a probar, unos con humildad, otros con miedo, y algunos con arrogancia. Las velas, decidían. A unos no les pasaba nada. A otros, les ardía la piel con solo tocarlas. El fuego no era castigo.
Era verdad. Y mostraba lo que ni la confesión había revelado. Una noche, un grupo de fieles intentó burlar el fenómeno. Usaron guantes, pinzas, pañuelos. Pero nada funcionó. Porque el fuego no se prendía con contacto físico. Se encendía con el peso del alma. Esa semana, el templo se llenó de velas oscuras. Ninguna encendida. Hasta que un niño, con mirada limpia y dedos heridos, entró en silencio. Tocó una vela. Y ésta se prendió con una llama dorada. Suave. Sin calor. Y en el humo, todos vieron una palabra flotando. Él puede cargar lo que ustedes ocultan. Desde entonces, el templo ya no es lugar de consuelo. Es un espejo de fuego. Uno que no ilumina, sino desnuda. Capítulo 9. La revelación que nadie podía leer sin sangrar por los ojos. Decían que no estaba escrita en papel, ni en piedra, ni siquiera en la carne. Como Sor Magdalena. La revelación más antigua, la más temida. Estaba grabada en un muro sin nombre. En una sala que no figuraba en los planos de la iglesia. Una sala que se abría sola. Cuando alguien estaba a punto de negar su última verdad. Fue una niña la primera en hablar de ella. Tenía fiebre alta y deliraba. Pero entre sus frases, repitió una que hizo enmudecer al pueblo. La pared habla, pero solo si te atreves a verla de frente. El padre Esteban la escuchó desde su lecho de enfermedad. Y supo que el momento había llegado. Con una lámpara temblorosa. Bajó a los pasadizos ocultos. Los conocía. Él mismo los selló años atrás. Pero al llegar, la puerta ya estaba abierta. Como si el muro lo hubiera estado esperando. Allí estaba. Una pared gris. Antigua. Viva. Cubierta por una escritura que se movía levemente. Como si respirara. No eran palabras comunes. Eran símbolos. Heridas. Ecos visuales de pecados que no tenían nombre. El sacerdote dio un paso. Luego otro. Y al tercer paso, la vio. La revelación. No se leía. Se entendía de golpe. Como un puñal que atraviesa la conciencia. Y sus ojos comenzaron a sangrar. No por dolor, sino por el peso. Porque ver algo tan sagrado, sin ser completamente limpio, es como mirar al sol desde el interior de un pozo. Esteban cayó al suelo. No lloraba, pero cada lágrima era roja. Y en el suelo, su sangre comenzó a escribir por sí sola. Un mensaje que dejó a todos los que acudieron después con el alma paralizada. La revelación no se ofrece. Se resiste. Y si la miras sin temblar, ella te recuerda por dentro. El muro sigue allí, cubierto por telas negras. Y nadie se atreve a entrar a esa sala. Porque dicen que la sangre de los que la vieron aún gotea desde las grietas. Capítulo 10. El sacerdote que quiso escribir una nueva revelación, y fue borrado de la tierra. No era como el padre Esteban. El padre León era joven, carismático, con una sonrisa segura y sermones que hacían aplaudir a los fieles. Pero no predicaba por devoción. Lo hacía por admiración. La suya. Y cuando escuchó los rumores sobre el pergamino maldito, la monja marcada, y la revelación que sangraba ojos, no tembló. Se sintió llamado a superar a Dios. Si las antiguas escrituras arden al tocarse con impureza, entonces yo escribiré una nueva revelación. Una que no castigue. Una que me lleve a la eternidad, dijo desde el púlpito. Sin temor. Los ancianos del pueblo se miraron en silencio. Sabían que algo estaba por romperse. Y no sería un papel. León se encerró en su despacho durante 7 días. No comía. No dormía. Solo escribía. Usaba tinta roja. Y un tipo de papel traído de Roma. Bendecido. Según él. Por intenciones puras. Pero cada noche, al terminar una página, la tinta se desvanecía. Como si el papel la rechazara. Hasta que una madrugada, desesperado, se cortó la palma y escribió con su propia sangre. Esta es la nueva palabra. Mi palabra. La que salvará al hombre, sin juicio. Lo que ocurrió después fue narrado por el sacristán. El único que lo vio entrar al altar con su revelación bajo el brazo. Padre, ¿está bien? Voy a ofrecerle a Dios algo mejor que el silencio. Voy a escribir lo que él ya no se atreve a decir. León subió los escalones. Desenrolló su escrito. Lo alzó al cielo. Y entonces, el altar lo negó. No cayó un rayo. No se abrió la tierra. Solo ocurrió lo más imposible. Su cuerpo desapareció. Y su nombre, también. Ya no figura en los archivos de la diócesis. Ni en los certificados de ordenación. Ni siquiera en las fotografías antiguas. El despacho donde escribió está vacío. Y las páginas que dejó, están en blanco. Solo una cruz invertida, dibujada con una línea seca y delgada, quedó sobre el escritorio. Y debajo, talladas en la madera, 5 palabras. Lo que se escribe sin temor, se desescribe con justicia.
Capítulo 11. El eco que rezaba por las noches, sin tener boca ni cuerpo. Todo comenzó cuando dejaron de sonar las campanas. No por rotura, ni por olvido, sino porque alguien más estaba rezando por las noches. Y no era humano. Las primeras en notarlo fueron las monjas del convento adyacente. Cada madrugada, exactamente a las 3:33, se escuchaba una voz. No cantaba, no gritaba, rezaba, con una cadencia dolorosa, como si cada palabra le arrancara un trozo de eternidad. Pero nadie podía encontrar el origen. El sonido no venía del cielo, ni de los pasillos, ni de la cripta. Venía de las paredes. Un día, Sor Daniela colocó una grabadora oculta bajo el altar. Quería demostrar que todo era sugestión. A la mañana siguiente, escucharon el audio. Lo que oyeron no era una oración común. Era una súplica repetida en un idioma que nadie reconocía, seguida de un lamento que parecía mezclarse con un viento seco. Y al final, una frase que todas entendieron, aunque nadie la dijo. No tengo boca, pero recuerdo lo que dije cuando aún era luz. Desde ese momento, cada noche el eco se hacía más fuerte. Las velas temblaban, las puertas crujían sin viento, y las paredes sudaban. Sí, literalmente. Gotas oscuras brotaban del mármol y olían a incienso quemado con desesperación. Una noche, el padre Esteban, quien ya apenas podía dormir, se sentó solo en la capilla. Esperó al eco, y cuando comenzó, no rezó, no huyó, solo susurró: ¿Quién eres? Y el eco, como si por fin lo hubieran escuchado, respondió en un murmullo que vibró en sus huesos: Soy la voz que Dios no quiso borrar. Fui pronunciado en pecado. Pero aún ruego por ustedes, porque el fuego no olvida a los que alguna vez creyeron. Desde entonces, nadie habla durante la noche en el convento. Las oraciones se hacen en silencio, porque cualquier palabra podría ser respondida. Capítulo 12. La cruz que apareció en el cielo, pero solo la vieron los que habían mentido en su fe. No fue anunciada por trompetas, ni acompañada de ángeles, ni siquiera se reflejó en los noticieros. La cruz apareció en el cielo al amanecer, justo cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de oro. Pero no todos la vieron, solo unos pocos, y todos sintieron vergüenza. Fue un niño el primero en gritar: «Allá, en el cielo, está sangrando». Su madre no vio nada. Nadie más. En esa plaza, alzó la mirada con asombro. Pero dos ancianos se quedaron helados, y una mujer joven cayó de rodillas, como si una culpa antigua la hubiera empujado desde dentro. En las horas siguientes, docenas de personas acudieron al templo, temblando. «Vi una cruz suspendida sobre mi casa», decían. Pero no era luz. Era como un tajo en el cielo. El padre Esteban los escuchó en silencio, y comprendió el patrón. Todos los que veían la cruz habían mentido en su fe. Habían orado sin creer. Habían jurado amor a Dios. Solo por costumbre. Uno por uno, comenzaron a confesar. Y con cada confesión, algo se borraba en ellos. Una cicatriz, un resentimiento, un símbolo escondido bajo la piel. Pero a los que negaron haberla visto, el castigo fue distinto. A la medianoche, sus reflejos desaparecieron de los espejos. No envejecieron, no murieron. Simplemente dejaron de reflejarse, como si Dios mismo se negara a reconocerlos. Una mujer, desesperada, preguntó al cura: «¿Qué significa esa cruz?». Él respondió con la voz rota: «No es la cruz de Cristo. Es la que se dibuja en el cielo cuando uno pronuncia el nombre de Dios, sin tenerlo dentro». Desde entonces, cada amanecer se ha convertido en juicio. Y los que aún pueden ver la cruz, ya no lloran por miedo. Lloran por haberla visto demasiado tarde. Capítulo 13. Final. El último que tocó la revelación, y no ardió. El pergamino aún seguía allí, dormido, silencioso, cubierto por una tela sagrada que ninguna mano humana se atrevía ya a levantar. Durante años, nadie osó tocarlo. Nadie salvo los imprudentes, y todos ellos fueron quemados por dentro. La revelación, al fin, parecía estar en paz. Hasta que llegó él. No tenía nombre. No tenía rostro conocido. Entró un día cualquiera, sin anunciarse, descalzo, cubierto por el polvo del camino y con la mirada limpia, como si no viniera del mundo. Las puertas del templo se abrieron solas. Las campanas sonaron sin cuerdas. Y todas las velas se encendieron a la vez. Sin fuego. El pueblo lo siguió en silencio, como si lo hubieran estado esperando desde generaciones atrás. Descendió a la cripta. Nadie lo detuvo. Ni siquiera el padre Esteban, ya anciano y tembloroso, que solo murmuró: «Si él no arde, es porque venía escrito desde antes del fuego». El joven se arrodilló,
Levantó la tela con suavidad, y sus dedos tocaron el pergamino. Nada ardió, nada gritó, nada tembló. Solo ocurrió lo impensable. El pergamino se volvió polvo, y el polvo se elevó, y el aire se llenó de palabras no pronunciadas. Todos los presentes las sintieron en el corazón, como si alguien les hubiera devuelto una memoria que no sabían que habían perdido. Y en medio de ese instante eterno, el joven dijo una sola frase: no vine a leerla, vine porque fui escrito dentro de ella. Luego, se volvió hacia el pueblo, y uno por uno, los miró a los ojos. Nadie habló, nadie respiró, y al final, antes de desvanecerse en la misma luz con la que nunca llegó, dejó talladas en la piedra del altar final estas palabras: la revelación no era castigo, era espejo, y quien la toca sin arder, es porque jamás fingió su fe.